Nos va a hablar Sofía Mata sobre la correspondencia entre Walter Cook y Joan Serra Vilaró, la mirada estadounidense sobre la pintura medieval catalana. Pues tienes la palabra, Sofía. Muy bien, gracias. Bien, yo he visto lo que hemos visto entre ayer y hoy. Iba a empezar diciendo que me parecía que quizá Cook hace el papel de bueno en esta película, porque hemos estado viendo una serie de personajes con un papel más que dudoso, como mínimo oscuro. Pero claro, no me quiero arriesgar, porque yo qué sé si Cook hizo todas sus investigaciones con una intención. El caso es que parece que lo que él estudió sigue en su sitio, o sea que vamos a darle un poquito de cancha. Yo lo que os voy a presentar hoy es una serie de cartas redactadas por Cook y dirigidas a Joan Serra Vilaró. Son una serie de cartas que corresponden a una serie incompleta a todas luces, es lo que se ha conservado, en dos partes bien diferenciadas cronológicamente, y están en el archivo personal de Serra Vilaró, que era canónigo de la Catedral de Tarragona y que donó su archivo y su biblioteca, y están ahora depositados en el Museo Diocesano de Tarragona. Entonces me pareció muy interesante cuando hace 2 o 3 años lo empecé a ver, y se lo propuse a Inma como tema, y a ella también le pareció muy bien. Entonces tienen un interés innegable, aunque sea una serie incompleta, porque revela el papel que juegan estudiosos como Walter Cook o como Post en la revalorización, en el estudio y en la apreciación de la pintura medieval catalana, en general la española, pero yo ahora me voy a referir siempre concretamente a la catalana, que es a lo que afecta esta correspondencia. Y no cabe duda de que esta relación, que llegó a ser hasta de amistad entre Cook y Serra Vilaró, pues ayudó de una manera importante a los estudios y a las publicaciones de este importante personaje. Yo sé que hay muchísima gente de aquí que saben perfectamente quién era Cook, a lo mejor otros no lo tienen tan presente. Walter William Spencer Cook murió en 1962, nacido en 1888, es historiador del arte, estudioso del arte medieval hispánico, se especializó en pintura románica catalana, formado en la Universidad de Harvard, fue discípulo de Chandler Rathbone Post, llegó a ser profesor, fue profesor durante muchos años de la Universidad de Nueva York, director del Institute of Fine Arts, y era un gran hispanista, era un hombre enamorado del arte español, viajaba asiduamente a España. De hecho, murió en el barco de vuelta en una de sus, aunque algunos dicen que el barco que lo había tomado en Génova, otros dicen que en España, no lo tengo claro, murió en pleno Atlántico en el barco a la vuelta a uno de sus viajes. El caso es que él desde muy joven visitó varias veces Cataluña, concretamente Solsona y su museo diocesano, a partir de 1920, y es ahí donde conoce al doctor Joan Serra Vilaró y donde se inicia esta relación que dura pues hasta su muerte. Hay que decir que es un personaje conocidísimo, solo hay que mirar la bibliografía, y que fue correspondiente de todas las academias, yo creo, de España como mínimo, de Italia, de Francia, etcétera, etcétera, una persona muy significada. El otro personaje quizá pues para algunos de los presentes es más conocido, para Ángela seguro, y para pero otros quizá pues es la primera vez que oyen hablar de él. Joan Serra Vilaró era un poco mayor que él, nacido en 1879, murió en 1969, era de Solsona, originario de Solsona, era eclesiástico, pero arqueólogo y historiador del arte, y fue director del Museo Diocesano de Solsona entre 1905 y 1925. Luego el arzobispo Vidal y Barraquer, el cardenal Vidal y Barraquer, que había sido obispo de Solsona y que lo tenía muy bien conceptuado, cuando es nombrado arzobispo de Tarragona se lo trae a Tarragona, se lo lleva a Tarragona, y lo nombran director de las excavaciones de la necrópolis paleocristiana recientemente descubierta
cuando estaban construyendo la fábrica de tabacos, y fue director entre 1925 y 1936. Y luego ya, pues a partir de 1940, cuando vuelve del exilio, fue nombrado canónigo de la Catedral de Tarragona y allí residió hasta su muerte. Tiene una ingente bibliografía, más de 200 trabajos publicados sobre arqueología prehistórica, que fue lo que él empezó a trabajar. Luego, a raíz de su traslado a Tarragona, se dedicó a la arqueología clásica, pero también a la historia del arte. Y tiene muchos trabajos muy interesantes publicados sobre diferentes aspectos relativos al arte en la Catedral de Tarragona. Además, fue correspondiente también de diversas academias, es un personaje, por lo tanto estamos hablando de dos personajes singulares muy importantes. Los encuentros entre Walter Cook y Joan Serra Vilaró están documentados a través de esta serie epistolar. Parece que Cook hacia 1920 ya realiza su primer viaje a Cataluña y va a Solsona a visitar el Museo Diocesano. Vuelve en 1923, no pudo entrevistarse con Serra Vilaró porque este estaba en Cardona, y aunque Cardona y Solsona están hoy en día relativamente cerca, entonces el tema de las comunicaciones no era tan fácil. En 1925 volvió a Solsona. Entre el 25 y el 49 hay un vacío, es posible que volviera alguna otra vez. Sabemos que en el 49 ya lo visita en Tarragona, vuelve en el 52 y en el 53, y además en Tarragona conoce al doctor Pere Valle, que fue el director del Museo Diocesano, a Samuel Ventura, director del Museo Arqueológico de Tarragona, a Domínguez Bordona, director de la Biblioteca de Tarragona. Son todos nombres de gente muy significada. Por tanto, Cook tuvo una relación muy interesante. Bien, esta relación de Cook con Solsona, si cogemos el primer bloque de cartas, que es entre 1923 y 1924, se han de entender en el marco de la preparación de su tesis doctoral. Él estaba preparando su tesis doctoral, dirigida por Post, que presentó precisamente en 1924 en Harvard, dedicada a los paneles o frontales de altar románicos catalanes. Y en este marco, imaginemos lo que es que en esta fecha parece, a nosotros hemos de hacer un esfuerzo de cuál era la sensibilidad de la Universidad de Harvard como para enviar a un doctorando a la España del momento a perderse en las montañas de Solsona a buscar toda esta serie de frontales y documentación sobre este tema. Tema que él desarrolló luego en 8 artículos que publica en The Art Bulletin entre 1923 y 1929, y que comentaba yo ayer, que he visto muchas notas sobre estos artículos. Yo he podido tenerlos en la mano porque tengo todo, o sea, he podido acceder a todos los separatas de estos trabajos. Son muy comentados, pero creo que poco estudiados, creo. La temática, frontales de altar románicos en Cataluña, es toda esta temática que él estudia. Bien, el segundo bloque de cartas ya es el mismo tema, pero varía un poco. Se han de entender en el marco de 2 publicaciones muy importantes. Una es el volumen 6 de la colección Ars Hispaniae, que Cook publica juntamente con Josep Gudiol Ricard, que está dedicada a la pintura e imaginerías románicas en España, y dedica pues sus capítulos correspondientes a Cataluña. Y sobre todo en el marco de una ponencia que Cook presentó en 1955 en el 17 Congreso Internacional de Historia del Arte en La Haya. Entonces, él quiso presentar esa ponencia, dar como una visión nueva sobre los altares románicos, pero no de Cataluña, sino concretamente los de la zona de Solsona. Bien. Entonces empezamos con las cartas. La primera carta es de 1923, está fechada en Princeton, en 1923, el 27 de abril, y ya se nota por la familiaridad con la que se dirige a Serra Vilaró que no es la primera, pero las anteriores, como digo, por lo menos ahí no se conservan. Y es curioso porque de repente nos damos cuenta de que seguramente Post estaba dudando si dedicar su tesis doctoral a la escultura o a la pintura románica. Concretamente en esta carta solo habla de escultura románica. Primero le pide información
sobre un artículo que había publicado Serra Vilaró, un poco fantasioso, sobre una documentación que había encontrado de la famosa Virgen del Claustro, que hoy en día es atribuida a Gilabertus de Toulouse, y que Serra Vilaró había encontrado alguna documentación relativa al comitente. Entonces, en un artículo publicado en 1910, él daba como autor al comitente. Esto se lo había mandado a Cook, por lo tanto sabemos que Cook tenía previamente esta documentación de Serra Vilaró, lo cual no hace sino dar la razón al hecho de que se habían tenido relación previa. Y Cook está como un poco, le escribe en francés primero, Cook está un poco como dudoso, le pide más detalles de esa afirmación suya. Y luego lo que es muy curioso a la vuelta en el reverso, le pide información sobre una columna del antiguo claustro de la Colegiata de Santa María de Solsona, que él había visto en una fotografía, y le hace un esquema, está hecho de la propia mano de Cook, me pareció, y esta obra se conserva en el Museo Diocesano de Solsona, me pareció interesante aportarla. La segunda carta, ya Cook, es a principios de 1924, que es el año en que él presenta la tesis, y entonces ya se le ve que ya está dedicado a lo que es la pintura sobre tabla románica, y le pide información sobre las tablas laterales de altar procedentes de Sant Andreu de Sagàs, que están en el Museo Diocesano de Solsona, los laterales, y el frontal, ahora si no recuerdo mal, creo que está en Vic, si no recuerdo mal. Y es la escena esta de Adán y Eva, que es, pues no sé ahora si tienen ombligo, ¿no? Pues no me acuerdo, no lo veo, ahora que lo pienso. Y este personaje, que es curiosísimo, este personaje de la crucifixión, que es, bueno, son unas obras muy significadas, muy conocidas. Cook escribe un francés muy correcto, alguna cosilla, algún tiempo verbal se le escapa, pero en fin, tenía un dominio de francés muy alto. En 1924 le manda una postal de un edificio de la Universidad de Harvard y le avisa de que piensa visitar España en el año siguiente. Por eso hemos podido sacar un poco lo que es la concatenación de las visitas que hace a Solsona. Entonces se produce un vacío. Claro, en medio ha habido la Guerra Civil Española, ha habido la Segunda Guerra Mundial. Cook participó en la primera, claro, por edad ya en la segunda, ¿no? Entonces, no hay ninguna carta entre 1924 y 1947, pero esta postal de 1947, que es muy graciosa, que es de Florida, se la manda desde Florida, donde han ido a tomar un pocito de sol. Y ya se atreve Cook con el español, vacilante, pero me hizo muchas veces este pocito de sol, ¿no? Y entonces, por la familiaridad, no es propia de una persona que llevan 20 años sin hablarse. O sea, tiene que haber habido alguna visita, alguna cosa. Yo tampoco he podido dedicar más intensamente, pero es cierto que ha habido una... Y la postal está coloreada, no os lo perdáis, son de aquello tan kitsch, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto es muy interesante también. Cook le manda en 1948 dos cartas de presentación de dos alumnos suyos de la Universidad de Nueva York. Uno es Daniel Woods y el segundo es Earl Rosenthal, que Rosenthal es estudioso de Egas y sobre todo de la Catedral de Granada, se especializó mucho en arquitectura española del Renacimiento. Entonces, yo ahora pienso, tenemos gente española estudiando en Padua, estudiando gente trabajando, pero en esa época podían permitirse enviar a estudiantes, naturalmente debían estar becados por Harvard o por Nueva York, en este caso por Nueva York, la Universidad de Nueva York, a hacer trabajos de campo. Y en el caso del primero, de Woods, dice que está de paso hacia la isla de Samotracia, donde va a trabajar en unas excavaciones y quiere visitar Tarragona, etcétera, etcétera. Entonces le envía, son cartas formales escritas en inglés porque tienen el sello de la Universidad de Nueva York. La siguiente carta es de 1951. Es ahora cuando Cook está preparando su intervención en el Congreso de La Haya
y para que veamos lo que es el típico de la época, es una carta de estas por avión, que es carta y sobre al mismo tiempo, y veis que hay un hueco, y es que han cortado el sello, lo han recortado. Seguramente el propio Serra Vilaró, debe ser un sello de estos que enviaban a las misiones, y entonces ha cortado texto, por eso falta un poquito, pero bueno, no mucho. Entonces le pide información sobre las tablas de la llamada retrotábula de Sant Jaume de Frontanyà, que es una obra que descubrió Serra Vilaró cuando era director del Museo de Solsona. Pensemos que en el 51 Serra Vilaró ya está viviendo en Tarragona. Entonces lo remite, sabe él perfectamente que ahora el director es Antoni Llorens, el director del Museo de Solsona. Pero aún así le pide a él información. Muy interesante. Continúa con su preparación del Congreso de La Haya y entonces le pide información sobre 4 frontales que él sabe que hay 2 que sabe que están en el Museo de Solsona porque los vio en su momento, que son el de Sant Llorenç de Morunys, que este frontal lo descubrió Serra Vilaró repintado en el siglo XVII con unas pinturas de estas típicas de las ánimas, de las almas, con esqueletos y calaveras y todo este tema tan propio de esta devoción a las almas, y él supo ver que debajo se dio cuenta. Lo que pasa es que Serra Vilaró, y no es la primera vez que lo hacía, cogió la navaja y empezó a levantar la pintura, que eso hizo también en Tarragona y destrozó otra pintura gótica, y vio que debajo estaba este frontal. Bueno, lo llevaron al museo. Y luego un frontal que es el de Sant Martín de Binèfar, que es el que está aquí, que esto es un frontal que compraron en el Museo de Solsona a un anticuario, pero que el anticuario les informó que procedía de Binèfar, que es una población que está en la franja, que es la zona esta de Aragón, que es catalano parlante. Y entonces él le pedía información y le pide información sobre 2 frontales que él cree que proceden de Solsona. Uno es este, el de la Virgen, y otro es este dedicado a San Cristóbal. Bueno, este frontal de la Virgen procedía no de Solsona, sino de la zona de Cardona, estaba en la colección Plandiura y de la colección Plandiura pasó al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y el de abajo queda en la incógnita. Yo no he podido encontrar información sobre este frontal, no sé ahora dónde se encuentra, ni de dónde procedía, etcétera. Y es porque, claro, él está preparando esta ponencia, quiere tener información, y lo curioso es que en las cartas estas hay un momento en que Cook, como pidiendo un poco, como no pide disculpas, pero lo explica, le pide toda esta información porque confiesa que ha perdido las notas que había tomado cuando había estado trabajando en los años 20 en Solsona, que lo había perdido. Entonces le solicita información, y una de las cosas que, claro, nos llama la atención también hoy en día es que, claro, él trabaja con fotografías en blanco y negro y le pide información sobre los colores, que le describa los colores presentes en las tablas. Y entonces Serra Vilaró parece que lo remite al director del Museo Diocesano de Solsona. Y para que veamos el nivel de trabajo de Cook, acompaña esta carta de 2 fichas catalográficas con los epígrafes impresos, lo cual quiere decir que él trabajaba con este material, hacía su ficha catalográfica de cada una de las obras que trabajaba, y está escrito de su mano, porque es su propia mano, en este español un poco vacilante, el frontal de San Cristóforo, por ejemplo, que lo mezcla un poco con el italiano, y aún se conservan estas 2 fichas con las 2 fotografías que las acompañaban. Y esta es la respuesta de Serra Vilaró. Nos llama la atención porque es un trozo de la hoja primera del calendario de 1952, que la arranca, la corta y la aprovecha para hacer el borrador, ¿no? Y en este borrador apunta lo que le ha contestado, entonces le explica que él encontró este frontal, que estaba en estado con explica que tenía temas fúnebres, que se dio cuenta que debajo había un frontal del siglo XIV, y le dice que sí, que efectivamente que el frontal de San Martín procede de Aragón, no se acuerda del nombre del pueblo, pero que escriba al director del Museo de Solsona, que le dará la información. Y inmediatamente, muy anglosajón, el Cook le devuelve casi a vuelta de correo, le da las gracias por la información. En esto era muy formal. Y le vuelve a escribir
y esta vez está en Roma. Y está en Roma porque ha sido invitado a dar una serie de conferencias por toda Italia hablando de arte hispánico. Y va pues desde Sicilia, recorre toda la península italiana y toda una serie de universidades. Incluso le dice que hay un interés grandísimo en Italia sobre el arte hispánico. Y bueno, dio un montón de conferencias, que no sé si esto lo conocíais, ¿no? Y entonces le pide que le confirme si está haciendo correctamente la transcripción de las inscripciones presentes en el retablo de San Martín, que son bilingües. Hay una parte que está en catalán y una parte en castellano, propio de esta zona de franja, que era bilingüe. Y él, pues, como lo San Bisbe, ¿no? Incluso lo he marcado aquí, le pide si lo está haciendo bien, porque dice que no quiere cometer ni el más mínimo error en esta ponencia de La Haya. Y entonces le solicita que le mande el artículo de la Veu de Cataluña, donde Serra Vilaró había dado noticia de su hallazgo de las tablas de Frontanyà, y como se lo pide 2 o 3 veces, yo creo que es que Serra Vilaró lo habría perdido o no lo tenía, porque le da como largas, ¿no? Le vuelve a escribir, ahora está en Pavía, en el transcurso de estas conferencias que está dando, y le dice que, bueno, que está a punto de ir a La Haya a dar las conferencias y que le vuelve a pedir este artículo sobre las tablas de Frontanyà. Entonces, como en la publicación de su ponencia de La Haya no está la cita bibliográfica completa, es que Serra Vilaró, que por otro lado es muy curioso porque era un personaje, tengo entendido, porque yo he conocido a gente que lo conoció en vida, tenía un carácter endiablado, un mal carácter espantoso. Y lo que hacía era, le enviaba todas sus publicaciones y le exigía que a vuelta de correo le dieran las gracias, porque si no, o sea, por lo que se ve, ¿no? Y el pobre Cook, pues sí, le daba Y hay un momento que el hombre está en Roma y dice, es que no puedo dar las gracias porque usted lo manda a Nueva York, mi secretaria lo guarda allí, cuando vuelva, pues ya le daré yo y en cambio no le pasa el artículo de la Veu de Cataluña, que se quedó sin verlo. Bueno, estos son los artículos del referente a pintura románica catalana en The Art Bulletin, y salió uno también en Art Studies, las actas del Congreso de La Haya, y luego 2 publicaciones del 56 del 60 que las publicó el CSIC, de la pintura mural románica en Cataluña. Son unos libros delgaditos, y bueno, lo que sobre todo trabajó la palabra por la cual quizás más conocido es el Ars Hispani, porque yo no entiendo cómo no se han traducido estos artículos de Art Bulletin, no se han traducido nunca al español. Quizá serían entonces, la gente los consultaría más. Yo no, digamos, causarte ninguna decepción, ni tampoco quiero desmerecer la figura de Cook, pero Gudiol me explicó que el volumen de Ars Hispaniae lo había escrito íntegramente Gudiol, que puso el nombre de Cook para ayudarle en un momento en que él estaba en dificultades en Estados Unidos. Digamos, le decían que no publicaba nada sus colegas americanos, y de hecho, pues la aparición del volumen de Ars Hispaniae para Cook fue, digamos, un argumento de peso para contradecir a esa gente, y aparte fue también fundamental para la difusión de Ars Hispaniae por todo el mundo, porque Cook se dedicó a regalar copias a todas las universidades, a todas las bibliotecas, etc. En este sentido, pues también evidentemente poner de relieve la gran contribución de Cook a la historia del arte, es decir, su paso por el Institute of Fine Arts fue fundamental. Él ahí pues recogió a todos los sabios exiliados alemanes, y también a Gudiol. Gudiol, después de a Gudiol le conoció ya en los años 30, porque era el sobrino de Mosén Gudiol. Y después de la guerra civil, Gudiol, refugiado en Francia, consiguió obtener un pasaporte para ir a Estados Unidos a dar clases en la Universidad de Toledo, Ohio, porque Cook se lo consiguió. Y además
Cuando Gudiol regresó después a España en el año 40, o a fines del 40-41, y tenía problemas porque le quitaron el título de arquitecto, había gestiones de Cook ya muy terminadas para que Gudiol pasara nuevamente a dar clases a Estados Unidos. La entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en el año 41 frustró el tema y parece ser que también fue circunstancial entonces en la decisión de Teresa Mayer de fundar el Instituto Mayer. Es decir, esto, pequeñas anécdotas, pero que de todas formas, ya digo, la veneración de Gudiol hacia Cook era extraordinaria. Lo utilizó como gancho. Entonces, sé que tú en la revista Ars Documents hiciste una aportación sobre Gudiol, pero me falló el sonido. O sea, las eras no podía, yo en mi ordenador era incapaz de captar, con lo que me imagino que alguna vez el texto me gustaría, pues, para completar esto, ¿no? A mí una cosa que me llama la atención, que es que el hombre está tan interesado en tenía todo, en este congreso de La Haya, está tan interesado, y es volver sobre lo mismo, o sea, sobre lo que él ya había estudiado en los años 20, ¿no? Vuelve a presentar esta ponencia sobre el tema de las tablas de Solsona. Digo, no sé, era un tema que parecía que lo tenía muy trabajado, muy estudiado. Y hay un momento en una carta que habla de Gudiol, por cierto le llama Pepe Gudiol, él le llama, se refiere a él como Pepe Gudiol, y sí, se nota que tenía un gran aprecio, bueno, es un personaje interesante. La pena es eso, que las cartas, pues notas que hay vacíos, pero bueno, creo que está, ¿no?, que es interesante, a lo menos aporta. No fue que le pilló el inicio de la guerra civil. Sí, sí, tuvo que partir. Estaba el 18 de julio y sé que pasó un pequeño calvario. Sí, yo quiero comentar una cosa banal pero terrible para Cook, o sea, esto que has dicho de que murió en un accidente. Sí. Y esto me ha traído a la memoria que Enrique Granados, o sea, cuando regresaba de Estados Unidos, creo que era el año 16, también en el canal de la Mancha, o sea, también, o sea, que en fin, hay que vigilar esos viajes. Pero Cook debió morir de corazón, un ataque al corazón. Bueno, y el otro abrazado a su mujer. Sí. Granados, siempre muy romántica la muerte. Fue torpedo. Y sobre Cook, está la parte seria ahora, que yo creo que es un personaje con un perfil interesante y que, bueno, que se podría hacer una monografía o estudiar, y que en la New York University, en el Institute of Fine Arts, se conserva epistolario de Cook, i creo que en l'Institut Ametller també n'hi ha, i bueno, que esto es... sí, también, digamos, con más. Sí, con más. Esto. Y después también quería decir otra cosa, que cuando hablabas de Cook en relación con Tarragona, Tarragona es un hinterland, o sea, como muy interesante, porque, o sea, por las excavaciones romanas y tal, pero después, o sea, han habido colecciones importantes y que debe ser un terreno abonado para dealers, para agentes, etcétera, etcétera, y no está nada estudiado. No, nada, absolutamente. Tengo un comentario frívolo ahí, una foto que publicamos en vivo de la Instituto Mayer, que se ve con una buena calada. Yo pregunto, ¿esto es normal en Princeton, en Harvard? Porque es muy raro. Pero se ven varios en fotografías, gente con boina, de estos prohombres, o no tanto. Porque entonces la gente lo llevaba más. Así es. También iba con boina, pero supongo que porque había calor. Había venido a España y se compró una. Bueno, volvamos a los temas serios. Y tiene la palabra Santiago Alcolea.